Ya, dejemos de hablar de primaria. ¿Por qué? Vamos a tener que vivir de eso toda la semana. Por eso. Hasta mañana. Hasta muchos días más, yo creo, porque hay harto que analizar, lo comentábamos recién en el panel, pero creo que hay que hablar de algunos otros temas interesantes que tenemos hoy día en la pauta, y uno de esos es algo que yo creo que le pega a muchísima gente en nuestro país. Sí, porque una de las cosas que uno ve muchas veces en las encuestas y también incluso en redes sociales es el tema de las deudas y de cómo muchas veces el sueldo no alcanza. Hemos visto el último tiempo, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de la inflación, cómo han subido los precios de muchísimos productos y servicios, pero muchas veces los sueldos no son los que suben y eso genera que muchas personas se tengan que endeudar, y hay una gran cantidad de chilenos, Aldo, que efectivamente no llega a fin de mes. Hay una encuesta que realizó la Orum entre 1.337 personas trabajadoras en Chile, que considera que el 83% de las personas trabajadoras dice que su sueldo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. En contraste, solo el 17% indicó que su salario es suficiente, y hay un 77% que dice que el sueldo le dura 2 semanas o menos. Ya, imagínate esa situación para gran parte de la población. Si estamos hablando de un 77% de los chilenos encuestados en este caso, sí, por supuesto es una muestra. ¿Qué pasa con el sueldo? ¿Qué está pasando con los gastos? ¿Por qué los sueldos efectivamente no están alcanzando? ¿Es un problema de los empleadores? ¿Es un problema económico ya más macro? Imagínate, casi 6 de cada 10 personas trabajadoras además tienen que ayudar económicamente a otros miembros de su familia. Ese es un fenómeno que se está viendo muchísimo, que ya lo veíamos, pero que hoy en día sabes dónde está pasando y que te va a pasar a ti quizá. ¿Ya? Muchos padres de tu generación que están teniendo que ayudar a sus hijos, porque hoy en día las generaciones jóvenes, lo hemos hablado, tienen muy poco acceso a la posibilidad de tener una vivienda propia, de acceder a créditos hipotecarios, ya lo habíamos dicho también en otras oportunidades, no están teniendo hijos por el alto costo y son muchos, por así decirlo, los padres que están tratando de ayudar económicamente a sus hijos. Ese también es otro factor que hay que analizar. No, esa es una consigna inviolable. Aquí cada cual se rasca con su propia olla. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú no ayudarías a tus hijos? Por supuesto que no. Que vayan y se las agencien, como decía mi padre. Era otra época la de tu padre. El gasto en vivienda representa un 54% del salario. Hay un 16% del sueldo destinado a pagar las deudas. Un 14%... Un 16, date cuenta. ¿Ah? Un 16% para deudas. Sí. Eso es grave. Muy endeudada la gente. Por supuesto, y por eso decimos, porque tiene sentido lógico efectivamente la cantidad de gente que está en deuda. ¿Qué más? Esto lo encuentro bajo. 14% para la alimentación. Yo gasto más en alimentación, tal vez soy un caso raro. Un 5% para educación, lo que de verdad encuentro re poco. No, por lo caro que está. Sí, no, hay mucha gente que invierte. Ahí está la inversión en los hijos, en los colegios, en las universidades. Se gasta, yo te diría, mucho más del 5%. Depende del colegio también. En vestuario, cuidado, apenas un 5%. Yo creo que eso cambia en muchos casos. ¿Por qué me miras así? Porque tú gastas más que el 5% en vestuario. No. Se te ve llegar... se te ve llegar... Es que, ahora, en todo caso, no sea fresco, porque ese 5% dice vestuario y recreación. Son dos cosas distintas de que se juntan en un solo porcentaje. Todo junto, en tu caso, alcanza como un 14%. Ay, 14, ni siquiera un número cerrado. 14. Te faltó decir, claro, 13. 3 en transporte y 2 en salud, lo que también va variando en muchas circunstancias. Sí. Pero en fin. Bueno, de esto vamos a conversar con Carla Aravena, gerente general de TeamClass, una unidad de capacitación del grupo de empresas Teamwork, que es una empresa especializada en gestión de personas y empleabilidad. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias, Aldo y Piedad, por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros para hablar de este tema que, lo decíamos, es uno de los factores de preocupación de muchos chilenos y que en esta encuesta se ve reflejado. O sea, que un 77% de los encuestados diga que su sueldo le dura 2 semanas o menos, cuando sabemos que los sueldos en su mayoría son mensuales, o sea que deberían durar el doble de lo que estábamos viendo, es bastante preocupante. Carla, ¿nos escuchas ahí? Sí, es bastante crítica la situación. Sí, te escucho. Ya, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto, sí, te comentaba que esta cifra es bastante crítica, ¿ya? No solo refleja un problema de poder adquisitivo, sino que pone en evidencia una crisis de bienestar social y económico también
que trae múltiples consecuencias para las personas, ¿cierto? Para las empresas y, por supuesto, también para el país. Carla, y en ese sentido, ¿de qué manera podemos operar? ¿De qué manera podemos actuar para remediar este tema o al menos para amortizarlo, no? Sí, bueno, hay algunos pasos simples que se recomiendan para que las personas puedan organizar mejor su dinero, ¿cierto? Lo primero es contarles que hoy en día existe mucha accesibilidad a capacitación o a acceder a herramientas financieras a partir de cursos formativos, ¿ya? Y desde ahí las personas aprenden a organizar bien su dinero. Ahora, en lo inmediato, es importante hacer un diagnóstico claro que las personas pueden hacer de los ingresos y de los gastos, ¿cierto? Bueno, acá se aplica mucho la regla 50-30-20. No sé si la conocen. No, bien. Mira, acá el 50% en teoría del ingreso se puede utilizar para las necesidades básicas, ¿cierto? Para el pago de vivienda, de comida y de transporte. Luego el 30% se recomienda utilizar para estilo de vida, para salidas o compras que uno tiene durante el mes. Y finalmente el 20% se recomienda utilizar para ahorro y pago de deudas. Este contexto de bajo ingreso, o en un contexto de bajo ingreso, muchas veces esta regla no aplica mucho, pero es importante quizás adaptar esta regla a la situación de cada persona. Carla, vamos a tener que mejorar la comunicación. Tenemos algún tipo de problema debido a la distancia y al delay. Pero, claro, es un tema que se puede resolver de alguna manera a través de la educación, ¿no? Y la educación financiera. Sí, ahora el 30% de los encuestados en esta oportunidad dijo que aporta monetariamente a otros miembros de su familia, que yo te decía que es un gasto también importante, o a personas cercanas, no necesariamente familiares, pero el 28% afirmó hacerlo de manera regular. O sea, esto es una constante. Son muchas las personas que no llegan a fin de mes y por ende muchas personas que ayudan a esos familiares a poder tener una vida más o menos sostenible, digamos. Y el 42% dijo, eso sí, que no realiza ningún tipo de ayuda económica. Solamente el 8% de los chilenos dice que ahorra. Solo el 8% de los chilenos dice que ahorra. Ese es un dato tremendo y preocupante hacia el futuro. Sin duda, Carla, ¿no? Ese es uno de los aspectos más preocupantes del estudio. Exactamente, es que la realidad hoy en Chile no nos permite muchas veces el ahorro. Hoy en día estamos ocupando nuestro sueldo y también las tarjetas de crédito para pedir créditos de consumo. Y desde ahí, lo que decían en un inicio, no nos alcanza ya en la segunda semana del mes porque pagamos nuestras deudas. Claro, y ahí obviamente eso es una preocupación porque hay harta deuda que hay que sostener. Ahora, hay otro dato importante de esta encuesta. Más de la mitad de las personas trabajadoras, claro, sostiene que no ahorran porque los sueldos son insuficientes. O sea, no es solamente un tema de que los gastos están muy altos, de que efectivamente ahorrar está siendo cada vez más difícil, sino que es el 51% de los trabajadores que afirma que lo que está pasando es que los salarios no son suficientes. Y ahí entra también todo un tema de lo que está pasando efectivamente con el alza o no de las remuneraciones, porque vemos, y lo que dicen muchas personas, Aldo, y uno lo ve constantemente, lo escucha también en muchísimas conversaciones, es que efectivamente, claro, todo sube, pero no suben los sueldos, pero al mismo tiempo también hay que pensar en muchos empleadores, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene muchas pymes, que es difícil también subir los sueldos. Sí, es todo además, un círculo bien complejo. Además, como decías, en términos de ayudar a la familia. A la familia también. En términos prácticos y de acuerdo a la experticia que ustedes tienen, Carla, esto se puede mejorar, ¿no? Bueno, los ingresos en general no se han ajustado proporcionalmente al costo de vida, ¿cierto? Hay un montón de brechas de desigualdad junto a un sistema de consumo de créditos que nos obliga ahí muchas veces a endeudarnos. Bueno, las personas tienen varias acciones o pueden optar a acciones para poder incrementar el sueldo mensual, que tiene que ver con a lo mejor en primera instancia buscar una
un trabajo freelance, por ejemplo, acá está la opción de que las personas puedan, y hay mucha gente que tiene 2 trabajos, lamentablemente, para poder de alguna manera solventar lo que se gasta en el mes. Hay ingresos extras que hoy en día nos tienen que empujar, ¿cierto?, a buscar opciones extras para poder vivir de una mejor manera. Claro, Se hacen hoy en día muchas ventas por catálogo, hoy en día las personas están haciendo cursos de oficio para paralelamente trabajar en un oficio y incrementar la renta, y ¿por qué no decir el tema de trabajar en aplicaciones como Uber? Son algunas opciones que las personas han llevado a ejecutar en su día a día, en su vida, para poder llegar al sueldo mensual que necesita. Bien, bueno, obviamente ahí es un tema del que vamos a tener que seguir analizando, y de todas maneras agradecerte, Carla, por esta conversación. Carla Aravena, gerente general de TeamClass, con respecto a esta encuesta que realizaron, que nos permite ver la situación laboral y sobre todo económica de la población aquí en nuestro país. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes.